Pues, estamos en vivo. Shalom, amados hermanos, hijos, ¿cómo están? Baruch Hashem, por este día hermoso que el Eterno nos está ofreciendo. Vamos a dar comienzo pues, a la parasha. Emor habla. Antes, pues, queremos dar nuestro cordial saludo a nuestras hijas de las otras congregaciones. Aquí en Caracas tenemos a la congregación de los Teques, en la zona de Carrizal, a Bellacó, Los Teques se llama. Ahí está pues nuestro hijo hermano Joyce, Guillermo Joyce, y su esposa Jessie. También tenemos aquí en el Valle, aquí en Caracas, a nuestro rey, también Abraham Ben Jacob, hermano Eduardo Matos. En Maracaibo, a nuestro amado hijo Yohanan Ben Sacar, el rey, también en la sede principal Belejen, y también en Beleje Sur, donde está el hermano Emoé Efraín Bellacó. Saludo también a nuestros amigos y hermanos que se conectan desde Brasil. Tenemos una gran personas que se conectan los Shabbat para escuchar la porción de la pasá correspondiente en Brasil.
también en México, España, Colombia, en muchos países de Sudamérica. Bien, después de esta introducción, quiero recordarles también pues que se suscriban a Instagram para que hagan sus comentarios, le den a la campanita, ¿verdad? O un like también. Y también lo pueden ver por la página YouTube de Bellacop. Y nos pueden visitar también en la página www.comunidadjudíabellacop.com. Y también nos pueden visitar por Facebook, ¿verdad? Nos pueden visitar por Facebook. Buscan mi nombre, Jorge A. Nemer G. También ahí hay algunas publicaciones que a veces son muy buenas recibidas, algunas no, como pasó en estos días. Muy bien, amado. Vamos a dar por el comienzo a esta preciosa parashá. La verdad que es muy nutrida, pero yo realmente voy a hablar de 2 puntos. Antes voy a hacer un pequeño resumen de esta parashá Emor, habla. La enseñanza de la Torah para este Shabbat cubre como 4 capítulos. Capítulo completo de este tercer libro de Moshe, Vayikra, Levítico. Está en capítulo 21, 22, 23 y 24. Esta sesión de la Torah contiene 4 grandes temas. El capítulo 21 está relacionado con los kohanim, con los sacerdotes, y las diferentes reglas y mandamientos que ellos deberán observar en situaciones especiales como muertes que ocurren en su familia, tipo de matrimonio permitido al sacerdote, los defectos físicos que podrían excluir al levita del sacerdocio. El capítulo 22 contiene una serie de instrucciones para los sacerdotes relacionados con la ofrenda que el pueblo trae al templo, al Beit Hamidash. Según la opinión de la Torah, cuando un israelita trae su ofrenda a la casa del Señor, esa ofrenda es santificada y recordada como memorial en favor a esa persona o familia que la llevó. Por consiguiente, el levita deberá ser muy cuidadoso de cómo relacionarse con esa ofrenda y estar seguro de no hacerlo indignamente, porque en ese caso les haría llevar la iniquidad del pecado. Según lo dice el versículo 15 y 16 del capítulo 22.
En otras palabras, si un levita participa inadecuadamente de las instrucciones dadas por el Señor para las ofrendas que el pueblo trae al templo, el juicio del Señor caerá sobre él por profanar la ofrenda traída por el pueblo y santificada por el Señor. El capítulo 23 contiene las 8 grandes fiestas dadas por el Señor a nuestro pueblo, comenzando por el Shabbat, como el día de hoy, el Shabbat semanal, y concluyendo con la fiesta de Sukkot. El capítulo 24 nos habla de las instrucciones dadas para la iluminación de la menorá. Cada día, todos los días del año, y es como un estatuto perpetuo, permanente para los hijos de Israel. Y luego de algunas instrucciones relacionadas con los 12 pedazos de pan procedentes de los 2 panes originales. Concluye con el terrible juicio de un israelita de padre egipcio, quien blasfemó el nombre y fue condenado a muerte por su grave pecado. Muy bien, este es el resumen de estos 4 capítulos. Dice el texto de donde toma nombre nuestra parashá, Emor. Dice en español: y habló el Eterno a Moisés, Emor, habla a los sacerdotes. Vayome Adonai el Moshe, Emor, a Kohanim, habla a Moisés, el Eterno. Y entonces de allí vienen todas las instrucciones que ayudarían a los sacerdotes en el ejercicio de su oficio divino. Así pues, cuando el Eterno dice, habla Emor, lo que sigue indica que no es simplemente hablar, sino hablar todo lo necesario para ayudar a otros a cumplir su rol divino en este mundo. Lamentablemente, tristemente, vivimos en una edad donde el propósito del Eterno se tuerce constantemente. Pero permíteme recordar esto. Según la Torá, cuando el Eterno creó todas las cosas y la vio terminada, dijo, y aquí es bueno en gran manera. Bueno, Tov. Tov significa en hebreo lo que cumple o lo que alcanza su propósito. Cumple y alcanza. Eso es lo que realmente significa en hebreo
Tov. En otras palabras, la creación es un reflejo de la divinidad de Dios. La educación. La creación nuestra, la creación muestra la sabiduría de Hashem, el poder de Hashem, la personalidad de Hashem. Eso es lo que muestra realmente la creación. Y así como antes de hacer un producto, los ingenieros determinan su propósito y lo construyen para que alcance su propósito. Asimismo, ha sido también creada la creación para que cumpla y alcance su propósito. Porque cada cosa, amados, creada, fue hecha con una meta, fue hecha con un propósito. Usted y yo hemos sido hechos con un propósito, con una meta, realmente. Al momento que usamos una cosa para un propósito diferente, no solamente la dañamos, sino también afectamos la creación. Descubrir el por qué cada cosa ha sido hecha y el por qué cada cosa nos ha sido dada es una gran bendición. El Eterno nos ha hecho a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros lleva en sí mismo una chispa del Eterno. Pues de Él venimos y somos y nos movemos. De Él venimos, somos y nos movemos. Por lo tanto, será nuestra responsabilidad hacer un buen uso de los recursos que el Eterno nos ha dado, entre los cuales uno en particular, y es relacionado con esta pareja. Y esto nos distingue del resto de la creación física, el don de la comunicación, del lenguaje, del habla, amor, habla. ¿Tú te has puesto a pensar lo que significaría no poder hablar? No poder comunicar tus sentimientos, tu opinión, tu posición. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sin embargo, cada uno de nosotros corre el riesgo de usar mal los recursos del Eterno que nos ha sido dado. De esto no escapa el don de la comunicación, del lenguaje, de hablar. Cuando Hashem dice, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, el propósito era que Moisés les hablara para instruirle cuidadosamente en la manera como debían proceder en ciertas circunstancias. De esto aprendemos que cada vez que hablemos debemos tener la intención de expresar
con nuestros labios una palabra que ayude a los demás a perfeccionar su vida y mejorar su camino delante del Eterno. Si usamos mal el don de hablar y lo usamos con otro propósito, no solamente estamos abusando del don, sino dañando el honor del dador del don. ¿Sí? Si tú realmente usas mal el don de hablar o lo usas con otro propósito, estamos siendo un abusador contra el dador de este don que tenemos, el de hablar. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Cuando un fabricante hace un producto, que esto lo comenzaba yo con un hijo mío recientemente, cuando un fabricante hace un producto y el producto sale bueno y comienza a ser conocido en la comunidad, en la ciudad, en el país, como un producto bueno, ¿qué pasa? El nombre del fabricante va tomando fama, respeto y credibilidad. Pero ¿qué sucede cuando ocurre lo contrario? Cuando el producto no funciona, no hace su trabajo para el cual fue diseñado, no cumple lo que se anunció que haría. El nombre, ¿qué pasa? El nombre del fabricante es desacreditado. Solo que yo comenzaba con Jaime, por cierto. Y ocurre a veces que aun cuando luego haga algo verdaderamente bueno, pero por la mala fama previa, la gente ya lo rechaza, lo desacredita. Así también podemos hacer nosotros con el honor de Hashem. Cuando el Eterno nos da algo para que hagamos ciertos trabajos y torcemos eso y nos alejamos de eso, lo transformamos en otra cosa, y peor aún, le damos un uso inapropiado. Entonces el honor de Hashem sufre daño, aunque ciertamente nuestra infidelidad no anula la palabra de Dios. Y aunque el honor del Eterno finalmente sea visto y reconocido por todos, quiera o no, mientras tanto, en nuestras manos ha sido colocado. Precisamente, el profeta Ezequiel nos habla de eso en un lugar de la profecía donde luego de dar la promesa del regreso de los hijos de Israel de entre las naciones, se afirma que la razón para la cual el Eterno lo hace es para santificar su nombre entre las naciones, que ha sido dañado por nosotros mismos. Pues bien, si hay un don que podemos usar mal y causar entonces que la dignidad y la
y la estima del nombre del Eterno se afecte en esta generación es el relacionado con el nombre de la Pasha para este Shabbat. Amor, habla. El don del lenguaje, de la comunicación. Se niega cómo se está, nadie niega cómo se está abusando y profanando este regalo del cielo, aún entre los santos. Amado, las cartas, los mensajes que se están enviando por internet, los videos hablando mal de otros siervos, intentando perjudicar y arruinar la vida de otros, juzgando, criticando a diestra y siniestra. Da vergüenza, amado. Los comentarios que oímos en diferentes programas radiales y en la misma televisión, comiéndose uno a los otros, destruyéndose uno a los otros. Amado, esto refleja cuán lejos estamos de aprender los caminos del Eterno y mostrar entre los hombres la gloria de Dios. Amados hijos, la sal está perdiendo su sabor y la luz está volviéndose tiniebla. Ayer recibí una llamada de un amado hermano, hijo de la congregación, y me alegró mucho y veo que está poniendo en práctica el amor. Habla. Ese hermano está, digamos, pendiente de llevar las buenas nuevas de salvación. Y la gente le llama la atención cuando lo ven porque anda con un silur. Y le preguntan, lo abordan, entonces él aprovecha y habla amor de las cosas del Eterno, para darle la gloria y el honor a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es posible que en medio de la santidad de esta hora